En esta sesión analizaremos las alteraciones del volumen extracelular. Desde el punto de vista mecanístico, es importante señalar lo que va a ocurrir en el sitio de generación del edema. El edema se genera a nivel de la microcirculación. Aquí tenemos los distintos elementos de la hemodinamia capilar, la arteriola, capilares y vénula. Los capilares solamente tienen una capa de endotelio, lo cual facilita el intercambio entre el intravascular y el intersticial. La sangre que llega por la arteriola va a aumentar la presión hidrostática en el lecho capilar. Y eso, en la medida que aumenta, determina traslocación de líquido de intravascular a intersticial. Pero la presión oncótica de las proteínas plasmáticas nos va a provocar un flujo en el sentido contrario, vale decir, desde el intersticio hacia el capilar. Pero no es la única vía de retorno que va a tener el líquido que está en el intersticio, sino que también existen capilares linfáticos que nos pueden llevar el líquido desde el intersticio hacia el territorio intravascular. Estos capilares linfáticos tienen paredes muy delgadas y se pueden obstruir fácilmente si hay, por ejemplo, nódulos de una neoplasia o algún tejido inflamatorio que puede bloquearlos. En este escenario falta todavía la acción de elementos que están en la región precapilar, que son los esfínteres precapilares. Los esfínteres precapilares se contraen, por ejemplo, cuando hay un estímulo simpático y con ello disminuye el flujo de sangre desde la arteriola hacia el capilar, con lo que baja la presión hidrostática capilar. Sin embargo, estos esfínteres no son competentes en el terminal venoso del capilar, lo cual permite que los capilares estén permanentemente conectados a la situación del territorio venoso, y cuando existe acumulación de líquido en el territorio venoso, este se transmite directamente al lecho capilar y modifica la presión hidrostática. Bueno, en este escenario podríamos identificar distintos mecanismos que pueden llevar a la producción de edema. Con respecto a la presión hidrostática capilar, cuando hay un aumento de la presión hidrostática capilar, se tiende a acumular el líquido en el intersticio, o bien cuando hay una disminución de la presión oncótica. Pero también puede variar la permeabilidad capilar, por ejemplo, por acción de mediadores químicos de inflamación, por alguna lesión que puede experimentar el endotelio, por algún traumatismo, alguna quemadura, por ejemplo, que puede también conectar los espacios intravascular con intersticial y determinar traslocación del líquido hacia el intersticio. Pero también se pueden obstruir los capilares linfáticos o el territorio venoso por algún tumor, por ejemplo, que comprima las venas o los capilares linfáticos, y eso va a dificultar el flujo desde el capilar hacia la circulación sistémica. Finalmente puede también aumentar la presión oncótica
en el intersticio. Por ejemplo, en el caso del mixedema, del hipotiroidismo, ahí se da la situación que los mucopolisacáridos se acumulan en el espacio intersticial, aumentando la presión oncótica, y eso genera traslocación del líquido desde intravascular al intersticial. Entonces, resumiendo, podemos tener los siguientes mecanismos de producción de edema: aumento de presión hidrostática capilar, disminución de presión oncótica capilar, aumento de permeabilidad, obstrucción a la circulación linfática o venosa, y finalmente aumento de la presión oncótica intersticial. Vamos a ir viendo ejemplos de algunos de estos mecanismos. ¿Cuándo podríamos tener aumento de la presión hidrostática capilar? Por ejemplo, en un aumento de la volemia, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia renal, como hay una disminución de la velocidad de filtración glomerular, se acumula el líquido y este líquido se distribuye entre el compartimiento intravascular y el intersticial, afectando a ambos. En el intravascular va a producir hipertensión arterial y en el intersticial va a producir edema. Ahora, ¿por qué se produce el edema? Porque aumenta la presión hidrostática capilar. En la insuficiencia cardíaca, el corazón falla como bomba y la sangre va a tender a permanecer en el territorio venoso, con lo cual desde allí se va a transmitir al lecho capilar. Esto debido a que el extremo venoso del capilar no tiene esfínteres que sean competentes, como ocurre con los esfínteres P capilares. Segundo mecanismo, caída de la presión oncótica capilar. Cuando disminuye la síntesis de albúmina, por ejemplo en una enfermedad hepática como una cirrosis hepática o una desnutrición, al caer la presión oncótica, el líquido tiende a pasar al intersticio. Pero también podría haber pérdidas de proteína, por ejemplo, pérdidas por la vía urinaria, como ocurre en el síndrome nefrótico, o bien en la enteropatía perdedora de proteínas, en que hay una pérdida por la vía intestinal. Todo ello contribuye a que cae la presión oncótica plasmática y de allí que esto determina que el líquido pueda pasar en mayor medida al espacio intersticial. El aumento de la permeabilidad capilar se puede producir en quemaduras, inflamación o traumatismos, y eso va a generar también una producción de edema. También la obstrucción de los capilares linfáticos o de la vía venosa, por ejemplo, por neoplasias, nódulos malignos, también nódulos de regeneración parenquimatosa, como ocurre en la cirrosis hepática o en el edema pulmonar agudo, o cualquier obstrucción venosa local que va a impedir el flujo de la sangre desde el capilar hacia la circulación sistémica. Y finalmente el aumento en la presión oncótica intersticial se va a dar en el hipotiroidismo, en que aumentan estas macromoléculas en el espacio intersticial y eso genera traslocación de líquido que da este cuadro característico. Vamos a analizar uno de estos ejemplos en más detalle, que es el caso
del daño hepático por etanol, que se metaboliza fundamentalmente en el hígado, más de un 90% del alcohol, pero eso va ligado a un daño hepático, porque aumenta, por ejemplo, la relación NAD-H-NAD y por lo tanto eso tiene un impacto bioquímico en la fisiología celular de los hepatocitos. Por ejemplo, aumenta la síntesis de ácidos grasos, con lo que se produce una esteatosis y luego una inflamación que va a generar finalmente fibrosis con la producción de nódulos de regeneración parenquimatosa, y eso va a conducir a una insuficiencia hepática. Por lo tanto, el hígado ya no va a sintetizar las albúminas que son necesarias para mantener la presión oncótica capilar. Aquí tenemos la estructura del lobulillo hepático, en que se distingue la vena central, los capilares hepáticos, que son los sinusoides, los espacios porta, que están en el lado inferior derecho, y también estas estructuras que están en la parte superior, que son los nódulos de regeneración parenquimatosa, que se forman a partir de la proliferación de los hepatocitos rodeados de colágeno. Y estos nódulos van a comprimir la vena central, provocando un efecto obstructivo que va a impedir la circulación normal desde los espacios porta hacia la vena central y de allí a la suprahepática. Entonces, como consecuencia, se va a dilatar todo el árbol circulatorio por esta rémora venosa que va a haber en los espacios porta, y vamos a tener un encharcamiento de un gran volumen de sangre en este territorio. Y además se van a proyectar vasos que no están siendo utilizados normalmente, se van a reclutar y se van a producir, por ejemplo, varices esofágicas o hemorroides, y también fístulas arteriovenosas. Aparte de que todo este líquido que va a estar en los espacios porta con esta dilatación de la circulación abdominal no está participando de los intercambios del volumen arterial efectivo. Aparte de eso, la misma obstrucción ligada a este aumento de la presión portal va a drenar el líquido que llega al sinusoide a través de los espacios perisinusoidales de Dice a la cavidad abdominal, y se va a formar la ascitis, porque el líquido va a quedar literalmente atrapado en el sinusoide, porque por un lado está obstruido hacia la circulación de la suprahepática y por otro lado está aumentado el flujo por la hipertensión portal. Entonces el líquido se va a acumular en la cavidad abdominal. Por lo tanto, vamos a tener varias fuentes de disminución de volumen arterial efectivo. En primer lugar, como disminuye la síntesis de albúmina, vamos a tener una caída de la presión oncótica y el líquido se va a ir desde el intravascular hacia el intersticial. Ahí tenemos una causa de caída de volumen arterial efectivo. Enseguida, el líquido que pasa hacia la cavidad abdominal para formar la ascitis se está restando de lo que tenemos en el volumen intravascular, porque ahora va a quedar almacenado en una cavidad, en un tercer espacio. Además de eso, tenemos todo el volumen del aumento de la presión portal, toda la dilatación venosa a nivel de la presión de la circulación portal
y de toda la circulación del territorio espláncnico abdominal. Y todo esto se va sumando para generar una caída del volumen arterial efectivo que va a ser detectado por los mecanismos sensores. Decíamos que están en el territorio arterial preferentemente, y el riñón va a captar esta señal también y va a retener sodio y agua, y esto nos va a conducir a un balance positivo de sodio y de agua. Pero el líquido retenido no va a quedar precisamente en el territorio arterial debido a todo este círculo de alteraciones estructurales y funcionales hepáticas, y vamos a tener una perpetuación de la caída del volumen arterial efectivo. Acá tenemos un hígado normal en la parte superior, ustedes se fijan una superficie lisa, y en la parte inferior un hígado cirrótico con los nódulos de regeneración parenquimatosa rodeados de colágeno. Se ha perdido por completo la estructura del lobulillo hepático. Si vemos en un corte histológico, ustedes se fijan que acá no se distingue vena central, no se distinguen conductillos biliares ni espacios porta. Solamente hay nódulos de regeneración parenquimatosa rodeados de colágeno, que no funcionan normalmente como lo hace el lobulillo. La acumulación de líquido en la cavidad abdominal puede alcanzar volúmenes considerables, y todo esto está siendo restado del volumen extracelular, que ahora está confinado en una cavidad. En la misma superficie de la piel abdominal se ven las dilataciones venosas, y esto se está restando también del volumen arterial efectivo, debido esto a la hipertensión portal. Acá tenemos otro ejemplo más de lo mismo, pero que está asociado además a un síndrome ictérico. Y aquí tenemos las varices esofágicas, que son proyecciones de este árbol circulatorio de la circulación portal hacia el esófago, que pueden provocar hemorragias muy graves en los pacientes alcohólicos con cirrosis hepática. Resumiendo, entonces tendríamos que el volumen arterial efectivo en la cirrosis hepática va a estar disminuido porque va a haber un aumento en la capacitancia venosa abdominal. Ha habido una gran dilatación venosa en este territorio que va a secuestrar un volumen de sangre. Después va a haber también un secuestro en el tercer espacio para formar la ascitis, en el espacio intersticial para formar el edema, y finalmente vamos a tener fístulas arteriovenosas. Todo esto va a disminuir el volumen arterial efectivo, que va a ser lo que va a captar el riñón como una caída de la volemia total, sin que esto esté ocurriendo, porque en el cirrótico hay hipervolemia con todo lo que tenemos en el territorio venoso, pero paradójicamente el volumen arterial efectivo está disminuido, y eso es lo que está siendo informado a los mecanismos.